Me avisan cuando estén allí todos. Les doy un momento para que se ubiquen. Los que buscan en la Biblia física. Yo sé que los que tienen el teléfono buscan más rápido, pero vamos a esperar que todos tengan el texto, mis hermanos. Hechos, capítulo número 8. Saulo persigue a la iglesia. Amén. Leamos la palabra del Señor entonces, mis hermanos. 8.1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos. Usted lee ahí en su Biblia, lee en voz baja, yo leo aquí en voz alta. Si yo me paro, ustedes continúan. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de un personaje que se leyó anteriormente, que era de Esteban, que está en el capítulo 7. A Esteban lo apedrearon por predicar el evangelio y por decir la verdad de Cristo. Entonces Saulo consentía en la muerte de Esteban, que era un cristiano que entregó su vida por el evangelio y por Cristo. Y Pablo estaba a favor de que él muriese. En aquel día, en la siguiente oración, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Ok, recuerden esto, en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron, escúchese muy bien, gran llanto sobre él. Nótese que hubo una gran persecución y todos los cristianos fueron dispersos, menos los apóstoles, haciendo referencia a los 12 apóstoles, excluyendo a Judas, que murió por traición, y al que se agregó posteriormente. ¿Ok? Estos apóstoles permanecieron aún en la capital, en Jerusalén. Luego, algunas personas, hombres piadosos, gente que buscaba, que amaba al Señor, que le gustaba hacer las cosas bien, tomaron el cuerpo de Esteban y fueron y lo sepultaron. O lo que ustedes entienden por enterrar, pero no siempre se enterraba en la tierra, a veces se colocaba en una cueva con una piedra. Aquí dice que ellos hicieron gran llanto por él. En el verso 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba. Ok, estamos viendo que Saulo en este periplo, en este momento de la historia, vemos que era un hombre que perseguía a los hijos de Dios. Nosotros debemos entender que en esta tierra hay solamente dos bandos, ¿sí? Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que muchas veces se describen como hijos del diablo. No hay puntos medios, no hay algo en el centro. O eres o no eres. De hecho, el punto medio que mucha gente quiere vivir, la Biblia lo describe en Apocalipsis como un agua tibia, ¿sí? Que no es fría ni caliente, que cuando tú la vas a beber es asquerosa, ¿ok? Ustedes cuando se beben un café se lo beben caliente, cuando quieren beberse un chocolate se lo beben caliente, cuando quieren beberse un jugo se lo beben frío. Pero cuando está tibio, según usted ha bebido agua tibia, que a mí me ha pasado cuando la dejamos llevando sola aquí, da una sensación en la boca desagradable y usted opta por escupirla, ¿no? Así nos hace referencia el Señor a nosotros cuando queremos llevar una vida en el medio. Ni me esfuerzo mucho ni me descarrío mucho, quiero estar en el medio. Eso a Dios no le agrada. ¿Estamos claros? Dios quiere una entrega total. O te entregas completo o te vas de aquí. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué debemos asimilar esto? Porque cuando nosotros leemos aquí vemos que Pablo era de un extremo. Recuérdense que solamente hay dos bandos. Pablo estaba claro de qué lado era él, ¿sí? Pablo era de los que estaban en contra de Jesús. ¿Qué perseguía a Pablo? Si Pablo conocía la Biblia, Pablo conocía la Torá, ustedes se preguntarán. Si Pablo era un estudioso, por muchos años, desde muy joven, fue preparado en el estudio de la Escritura. Pablo estaba en contra de que se adorara a Jesús, de que se considerara a Jesús el Salvador, de que se considerara a Jesús el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él veía que las personas se inclinaban y adoraban a Jesús como Dios, ¿ok? Y esto lo condenaban. Ellos decían, ¿cómo ustedes van a adorar a un hombre? Como si ese hombre fuera el Dios mismo, ¿ok? Por eso ellos perseguían y mataban a las personas y las metían presas. ¿Por qué? Porque legalmente, conforme a la ley, que consideraba como Dios, él consideraba como un hombre más, como un profeta más, que se le había subido a la cabeza y que ahora se creía el Dios mismo. Él decía, deben morir, deben ir presos, porque le están dando el lugar a un hombre que solamente lo merece Dios. Mas nosotros hoy, en el 2025, sabemos que Jesús es Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre. Sabemos que no tenemos 10 dioses, ni 3 dioses, ni 4, uno solo. El mismo que estaba en el trono se levantó y se despojó a sí mismo, dice Filipenses.
Se bajó del trono y nació del vientre de una mujer. Tuvo que aprender a leer, a escribir, a caminar. Tuvo que hacerle caso a mamá y a papá. Tuvo que ir a la escuela. Tuvo que comer, tuvo que beber agua. El Dios poderoso. ¿Ok? Pablo no conocía a Dios. Aunque él leía, aunque él entendía, aunque él había hecho muchos estudios, mucha preparación, no conocía a Dios. Porque el que ve a Jesús ve al Padre. Y al tú conocer a Dios y ver a Jesús, tú sabes que Él es Dios. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Él veía a Jesús, veía la adoración, pero no la entendía, no la comprendía, porque no conocía a Dios. Nótese la diferencia. Una cosa es conocer las historias, conocer qué pasó, y otra cosa es conocer al protagonista de las historias, que es Jesús. A mí me pueden echar un cuento suyo, pero yo no lo vi. Yo entiendo lo que escuché. Pero los cristianos no creemos por cuento, no creemos por historia, creemos porque somos testigos de lo que Dios ha hecho. ¿Qué es un testigo? Alguien que ha estado presente. Y usted me dirá, pero yo no vi a Jesús morir y resucitar en la cruz. Pero Dios en algún momento de tu vida se hizo presente. Te habló, te tocó, te transformó. Algo hizo Dios para que tú digas, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo no puedo ser cristiano porque mi mamá me lo contó, porque mi papá me lo contó, porque me obligan a ir a la iglesia. Eso no funciona. Eso no es ser cristiano, eso es aparentar ser cristiano. El cristiano habla con Dios y Dios le responde. Si usted habla con Dios y Dios no le responde, usted no está bien, usted no es cristiano. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Por eso pasa algo peculiar. Él veía que todos adoraban a Jesús, que Jesús estaba con ellos, que Jesús vivía en ellos, y él no entendía, porque él no había conocido a Jesús. Él no había hablado con Jesús. Y para ustedes dirá, bueno, pero ¿cómo así? Jesús ya había muerto y resucitado. Pero recuérdense que Dios es omnipresente. Puede estar en todas partes y en muchos lugares a la vez. ¿Qué ocurre? Si nosotros seguimos leyendo un poco más adelante, vamos al capítulo número 9. Ubíquense en el 9, o el siguiente capítulo. Estamos en el 9. Hechos, capítulo número. En el capítulo 9 vamos a descubrir, vamos a observar, vamos a leer la conversión de Pablo. Cómo Pablo pasó de ser una persona que estaba de un bando muy claro en contra de Jesús, a pasar a estar del bando de Jesús. Escúchese lo que le voy a explicar. ¿Qué es jugar de un bando? Cuando nosotros somos cristianos, nosotros vamos en pro del equipo de Jesús. ¿Ok? ¿Ustedes han visto un partido de fútbol? Hay dos equipos, equipo A, equipo B. Hay 2x2 arquerías o 2 cuadros donde hay que meter la pelota, ¿no? ¿Cuántas pelotas hay? Venga, ve 2 pelotas. Una. Y el campo está dividido con líneas y todo tiene reglas y normas. La cuestión funciona así. El equipo que introduzca la pelota en el arco, en el cuadrado del otro equipo más veces, gana. ¿Sí? Si yo soy del equipo A, yo tengo la pelota y yo la meto a la arquería del equipo A, ¿qué estoy haciendo? Un autogol. ¿Para qué equipo estoy jugando yo? Pero es que tú eres del equipo A. ¿Por qué metiste gol? Porque yo juego para ellos, pero estoy metido en el equipo A. Eso se llama estar infiltrado. ¿Sabes qué es un infiltrado? ¿No? Alguien que se metió donde no debía. Si yo quisiera ganar un partido de fútbol sin mucho esfuerzo, yo en mi equipo A contrato gente y lo meto en el equipo B y le digo, ustedes juegan para mí. ¿Sí? Cuando le pasen la pelota, déjala que se te caiga. Cuando te vengan, deja que el otro pase y juegas para mí. Pero ellos piensan que tú estás jugando para ellos. Y te dirán, ¿pero cómo eso? Sí se puede hacer. ¿Es muy difícil? No. Solamente cuesta de hablar, convencer, poner dinero y la cuestión va a funcionar. Y siempre voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque para mí juegan los de mi equipo y parte de los del otro equipo. ¿Qué van a notar los del otro equipo? Porque todo nos sale mal. Porque hay personas que están dentro, pero no pertenecen al equipo, sino que juegan para el otro. Eso es lo que describe la Biblia. Si ustedes pertenecen a un equipo, juegan para ese equipo. El que está dentro de un equipo, pero juega para el otro equipo, ese es el tibio, el que está en el medio. Eso es despreciable, es asqueroso, es una persona que no se define. Es mejor una persona que diga, yo soy del mundo y soy una persona del mundo y me gusta lo malo, a una persona que diga que le gusta el Señor, que alaba al Señor, pero disfruta lo malo. ¿Me están entendiendo? Es una persona que está infiltrada. ¿Ok? Por eso
está más propenso y hay más posibilidades que alguien que asuma que está mal sea perdonado a que alguien que diga que está bien cuando está mal. ¿Me captan lo que les digo? Entonces, cuando usted ve una persona que está mal y dice que está bien, que no pasa nada, esa persona está mucho más lejos de ser transformada y de mejorar en la vida al que te dice yo estoy mal, yo lo hice mal, yo fallé, yo cometí un error, porque ese sabe dónde está parado. ¿Me capta? Y de hecho, para uno ser transformado y ser convertido en hijo de Dios, uno tiene que estar bien mal y asumir que estás bien mal. ¿Sí me captan? La gente piensa que es estar en el medio. Es estar claro de que estoy mal y de que necesito que Dios me perdone. ¿Qué pasa con Pablo? Bueno, vamos a leer a Pablo. Pablo estaba claro que estaba él. Pablo quería matar a los cristianos, quería que los eliminara. Capítulo 9. Saulo, respirando aún, ¿qué cosa? Amenazas y contra los discípulos. ¿Cómo? ¿En qué condición estaba Pablo? Estaba molesto y odiaba y detestaba a los cristianos. Despreciaba y quería que esta gente muriese y que fuera presa. Él estaba claro dónde estaba él. Él no estaba en el medio, él estaba al extremo de un lado. Entonces, sigamos leyendo. Vino al sumo sacerdote. ¿Saben quién es el sumo sacerdote? Los que vieron las clases. El sumo sacerdote era el que entraba al tabernáculo, el que entraba al lugar santo. ¿Te acuerdan lo que estudiamos, no? Que el pueblo daba la 10ª parte a los levitas y los levitas se la daban a los sacerdotes. Y en ese eso estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que entraba al tabernáculo una vez al año, el que Dios le hablaba y el que daba el mensaje que Dios le entregaba a él, se lo entregaba al pueblo. Él fue al sumo sacerdote a pedirle que le diera permiso para poder eliminar a los cristianos más rápido. Vamos a ver qué pasó. Y le pidió cartas para las sinagogas, ¿de dónde? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese preso, ¿a dónde? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, cerca, no había llegado, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, ¿de dónde? Del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo fue a donde el sumo sacerdote, los que se suponían que eran los que servían en el tabernáculo, los que se suponían que eran los que estaban puestos para entregarse para el Señor, para servir y ofrecerle, fue el que le estaba pidiendo la carta a él mismo para ir a meter preso a los cristianos. O sea, que el sumo sacerdote no conocía a Jesús. Esa gente no conocía a Jesús, no conocía a Dios. Ellos servían por un protocolo, por un procedimiento, porque era algo que se debía hacer, pero no conocían a Dios. Y efectivamente Pablo sale de allí. Cuando va en el camino, Pablo estaba claro quién era él. Yo quiero eliminar a los cristianos, los detesto. Detesto que adoren a Jesús, detesto a Jesús. Hoy en día, en el 2025, usted llega a Jerusalén, a Israel, y usted pregunta por Jesús, o por Yeshua, como lo quiera decir, dice Jesús, usted pregunta y la gente se pone, no me toques ese tema, no me gusta que hables de él. ¿Por qué? Porque aún no creen que Jesús sea Dios hecho hombre. Y nosotros que ni siquiera nacimos de allá, venimos de allá, tenemos contacto con Él, hablamos con Él, lo amamos y le servimos y lo adoramos todos los días. Hay testimonios de personas de Israel que al vivir de allá, ser de allá, se confrontan porque el adorar a Jesús es ser visto como una persona hereje. Y ellos, al vernos a nosotros, gente que no tiene nada que ver con Israel, cantando Yeshua y adorando a Yeshua, para ellos es señal de que lo que dice la palabra es verdadero. Porque ha llegado a los corazones de los gentiles, que somos nosotros. Gente que no tenía nada que ver con ellos, hoy en día cantando y adorando al Dios verdadero. ¿Qué ven ustedes allí? Que el llamamiento que se le va a hacer a Pablo se va a ver manifestado en la vida tuya y en la vida mía. ¿Cómo así, pastor? Este hombre que perseguía a los cristianos fue el que Jesús escogió y envió para predicar el evangelio, para que hoy en día tú lo puedas escuchar. Porque Pablo fue el que escribió estas cartas. Pablo fue el que salió de Israel a llevarle el evangelio a los que no eran judíos, a los que no tenían nada que ver con la ley. Él fue el que fue enviado. Él fue el que fue escogido, el que era malo, el que mataba a los cristianos. Y gracias al llamamiento que tuvo Pablo, hoy en día tú y yo tenemos el privilegio de poder escuchar la palabra. No por Pablo, sino por lo que Jesús va a hacer a continuación en la vida de este hombre.
el que estaba a un extremo. Escúchese bien, vamos a leer a ver. ¿Qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La misma pregunta que le hizo a Adán. Adán, Eva, ¿por qué te escondes? Y así como se lo preguntan muchas personas, ¿por qué haces eso? El Señor no sabe por qué lo está haciendo. Pero ¿por qué nos pregunta? Para ver qué corazón tenemos nosotros. A ver si somos sinceros. Cuando el Señor te pregunta algo, diga la verdad. No se caiga rollo. Cuando usted está mal, diga estoy mal. Cuando usted tiene rabia, diga tengo rabia. Cuando usted diga soy un mentiroso. Diga la verdad. No sea mentiroso para usted y para con Dios. Porque eso el Señor lo detesta. Vamos a ver cómo reacciona Pablo. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Mírese la respuesta de Pablo. Al él ver que del cielo sale una luz, él ya ha leído la Torá, él ya sabe quién es Elías, quién es Eliseo, quién es Abraham, quiénes son los profetas, quién es Josué, quiénes son todos ellos, inclusive el mismo Moisés, y él sabe que Dios habla a los profetas y se le manifiesta por medio de señales naturales, truenos, relámpagos, voces, luces, y él al escuchar esta voz que venía del cielo, él sobreentiende que el que le está hablando es el Dios vivo. Por eso él dice, ¿quién eres, Señor? Porque dice Señor como señal de que Señor significa no viejo. Señor significa el que tiene autoridad, el que manda. ¿Quién eres, Señor? Pregunta él. Vamos a ver qué le responde. Y le dijo, ¿quién le dijo esto? La luz que le hablaba del cielo, el Dios poderoso. ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Escúchese la respuesta. Le dio una cachetada a Pablo. En este momento, el mismo Dios se le presenta como Jesús de Nazaret. De una, sin ponerle rollo ni vuelta. Soy Jesús, al que tú persigues. ¿Qué fue lo primero que le preguntó Dios a Pablo? ¿Por qué me persigues? Pablo se confronta. Me está hablando Dios porque yo sé que es Dios, porque ya yo he leído, ya sabemos que Dios se manifiesta de esta forma. Pero me está diciendo, me persigues. Y lo único que estaba en el corazón de Pablo era perseguir a Jesús y a todo lo que tenían que ver con él. Y cuando se le aparece la luz, que él sabe que es Dios, y le dice, ¿por qué me persigues? Él dice, esto me está confrontando. Porque estoy viendo que Dios me está hablando, pero me dice que ¿por qué lo persigo? Pero yo no lo persigo a él, yo persigo a Jesús. Automáticamente el Señor le aclara, yo soy Jesús. ¿Estamos entendiendo? ¿A quién perseguía él? A Dios. Perseguía, conocía, pero perseguía, conocía, pero destruía, conocía, pero odiaba, conocía, pero despreciaba. ¿Están entendiendo? Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ahora mira lo que le explica Dios aquí, o le aclara. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se lo voy a parafrasear en español. Eres bien terco. Te hablo, te explico, te lo muestro, te lo enseño, pero eres bien duro para entender lo que te quiero decir. Duro eres, Pablo. Vamos a ver qué reacción recibe Pablo acá. Y los hombres que iban con Saulo, recuerden que él no iba solo, él iba con un equipo. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos. ¿Saben qué es atónito? Se quedaron locos, vamos a hablarlo así, con la boca abierta. Oyendo a la verdad a voz, mas sin ver a nadie. Necesito que entiendan esto. La visión la estaba viendo Pablo, pero ellos podían escuchar. Esta gente venía apoyando a quién, respaldando a quién, a Saulo, a Pablo. Ellos venían con Pablo para venir a meter preso y matar a los cristianos. Ellos ven que Pablo ve una luz y queda atónito y escuchan que una voz le está hablando a Pablo y escuchan que es Jesús. Se tienen que quedar locos, ¿verdad? Porque ellos venían con una mentalidad y ahora tuvieron un choque. Y al ver esto se quedaron. Venimos de hablar con el sacerdote, descendiente de Aarón, que trabajaba en el tabernáculo, en el templo en ese tiempo, y este nos está dando carta para que matemos a esta gente. En el nombre de Dios, porque no pueden hacer eso a Jesús porque Dios lo prohíbe, y ahora nos encontramos con el mismo Dios, que es el jefe de todos ellos, y nos está diciendo, ¿por qué me persiguen a mí? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que a veces nosotros mismos, estando dentro de la iglesia, jugamos para el bando contrario. Esta gente, que eran los que le servían a Dios, estaban jugando para el bando. Los mismos sacerdotes, los mismos
jefes de Israel fueron los que crucificaron a Jesús. Eran los que tenían que servirle a Dios y fueron los mismos que crucificaron a Jesús. Eran los mismos que mandaban a perseguir y a meter presos a los cristianos. Eran los mismos que estaban destruyendo todo lo que Dios estaba haciendo. A veces nosotros mismos somos los que jugamos para el bando contrario. Decimos que somos cristianos y mostramos actitudes y comportamientos que no son y dañamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando nos dicen, tú estás mal, yo no estoy mal, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Que eso es el evangelio? Estar mal y decir que estamos bien, ser unos mentirosos. ¿Eso es el evangelio? Le pregunto a usted. Eso no es el evangelio. Si tú sabes que fuiste grosero y que faltaste el respeto, que te portaste mal, ¿vas a decir que estás bien? ¿Qué tienes que decir? Lo hice mal. Eso es el evangelio. Eso es jugar para Cristo. Asumir que tenemos faltas y errores. Pero ¿sabes qué está mal? Hacer lo malo y decir que estamos bien. Porque ¿qué va a decir la gente? Somos unos hipócritas. ¿O ustedes no han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Y yo lo he visto. ¿Y qué voy a decir? Es mentira. La Biblia dice, hipócritas. Y es verdad. Así llamaba el Señor a la gente, que era así. Hipócritas. ¿Son o no son? Sí lo son. Eso es ser un fariseo. Eso es ser un escriba. Comportarse, actuar y vivir de esa manera. Querer aparentar una cosa que no somos. ¿Estamos claros por allí? Pablo no estaba aparentando algo que no era. Pablo estaba claro de que quería acabar con los cristianos. De que él despreciaba eso. Nótese aquí. Luego pasa. Verso 6. Él temblando y temoroso. ¿Quién estaba temoroso ahora? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí le cambió la actitud a Pablo. Pablo sabía que estaba totalmente equivocado. Miren lo que pasa aquí a continuación. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo estaba experimentando en carne propia lo que había experimentado Moisés, lo que había experimentado Elías, Eliseo, lo que habían experimentado los profetas. Que Dios se le apareciera en su vida y le hablara y le diera instrucciones. La instrucción no tenía explicaciones, porque tú no tienes que explicarte nada a ti. Dios ordena y tú obedeces. ¿Estamos claros? Que por qué, que para qué, pero yo no estoy preparado, eso no es problema tuyo, a ti no te interesa. Usted escucha y obedece y se calla la boca, más nada. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué personaje tenemos en la Biblia que Dios le manda a hacer algo y pone tropiezos y quejas y que por qué, que es difícil? Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quién te dio la boca a ti? Te estoy mandando que hables, habla, chico, que yo fui el que te di la boca. No podemos poner excusas ni tropiezos. Pablo podía pararse e irse sin ningún problema. El Señor lo obligó, le dio una instrucción. Obedeces, hijo de obediencia. Desobedeces, hijo de perdición. Vamos a ver qué pasa con Pablo. Dice aquí, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, la verdad, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, a donde él iba, ¿no? Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni. Recuérdense que en este momento Pablo quedó ciego. ¿Qué creen ustedes que representa esa ceguera? Recuérdense que cuando ustedes no eran cristianos, no es que no eran cristianos porque ustedes no querían ser cristianos. Ustedes no eran cristianos porque Dios no les permitía ser cristianos. ¿Estamos entendiendo? Ustedes no podían entender, no podían escuchar, no podían ver, no podían nada con Dios porque Dios no se los permitía. Muchos creen que yo puedo llegar a Dios y no. Si Él no te abre las puertas, mi hermano, usted no puede nada con Él. A veces pensamos, ve y Dios no lo quiere recibir. Y si Dios no lo quiere recibir, no lo va a poder ver. ¿Estamos entendiendo? Pablo, Dios le da la ceguera para que entienda que él estaba ciego porque Dios había permitido que él estuviera ciego. Ahora se la puso físicamente en los ojos. Ahora no vas a ver con tus propios ojos. Una enfermedad. ¿Quién se la permitió? Dios mismo. A veces relacionamos enfermedades, cosas. Todo es el diablo. El diablo no te puede enfermar si Dios no lo permite. El diablo no te puede tocar si Dios no lo permite. El diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Muchas de las cosas que nos pasan es porque, muchas no, todas las cosas que nos pasan es porque Dios las permite.
¿Estamos claros por ahí? El diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Ahora, si tú le dices a Dios, yo no quiero nada contigo, se le dirá al diablo, dele con todo, porque Él quiere contigo. Te lo suelto, dale con todo. Y el diablo, como ahora tiene cancha libre, para que me entiendan en venezolano criollo, te agarra y te pasa coleto contigo. Dice, pero ¿por qué estoy viviendo así? Porque tú dijiste que quería que el diablo fuera tu Dios. Entonces Él te agarró y empezó a pasar coleto. Cuando uno se arrepiente y dice, Señor, perdóname, quiero que tú seas mi Dios. Ahí dice, suéltalo, ahora sí, es mío. ¿Me están entendiendo lo que les quiero explicar? Necesito que comprendan. Eso significa ser santos, estar apartados solamente. Miren esto. ¿Cuántos días estuvo en Damasco? ¿Y no comió? Ayuno completo, sin agua ni comida. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado. ¿Un discípulo de quién? ¿De quién era este discípulo? De Jesucristo. ¿De Jesús? ¿De Jesús? ¿Un discípulo? No. ¿De quién era discípulo Ananías? Jesús. Escuchen. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Qué le dijo? Ustedes no están entendiendo esto que sale en rojo ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dijo? ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que significa que Dios te llame por tu nombre? Cuando tú llamas a alguien por su nombre es porque tú lo conoces. Cuando Dios no te llama por el nombre es porque no te conoce. ¿Cómo que Dios no me conoce? Si Dios conoce todo. Sí, Dios conoce, Dios sabe que tú estás ahí. Pero para Él no eres nadie. Necesitamos entender el carácter y la personalidad de Dios. Siempre nos pintan amor, amor, besitos, cariño. Dios es fuego consumidor. A Dios no le gusta la jugadera, no le gusta la burlita, no le gusta lo fácil, no le gusta lo cómodo. Dios es muy recto en sus cosas. Muchos dicen, es que Dios en el Antiguo Testamento era fuerte, era destructor. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia, dice la palabra. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento te muestran cómo es Dios cuando tu pecado es perdonado. O sea que tú estás sometido al Dios aquel, como ustedes lo quieren ver, porque quieren que es uno diferente al nuevo, si tú no has sido perdonado, pero es el mismo. El que no quiere nada con el Señor está expuesto a su ira consumidora, pero el que es perdonado por Jesús está expuesto a su amor inagotable. ¿Me están entendiendo? Él no es mamadera de gallo, para que me entiendan en venezolano, ni burlita. Por eso cuando le habla a Ananías y dice Ananías, es porque Ananías conoce a Jesús y Jesús lo conoce a él. Somos amigos. ¿Estamos claros por allí? ¿Qué le dice a Ananías? Escucha. Y él respondió. ¿Qué le dijo a Ananías? ¿Qué le dijo? A sus órdenes. Heme aquí estoy, Señor, a sus órdenes. ¿Cuántas veces el Señor los ha llamado a ustedes a hacer algo y ustedes no hacen caso? ¿Ustedes creen que el Señor los va a enviar a hacer más? Si no pueden hacer lo más mínimo. Cosas tan pequeñas, mínimas, insignificantes, así. Y el Señor dice, quiero que hagas esto. Y no lo hacemos porque simplemente no nos da la gana. Y queremos que Dios nos mande a hacer cosas más grandes. Mi hermano, eso no funciona así. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco no quieres hacer caso y tú dices que estás bien, que tú tienes la razón, que tú no estás mal, que eso es culpa de los demás, que eso es culpa de todo el mundo menos mía, no vas para adelante. No vas para adelante, eres un tibio. Y a los tibios Dios los vomita de su boca. Ananías dijo, a sus órdenes, aquí estoy. Entonces el Señor procede a darle la instrucción, la orden, y dice, escuchen, levántate y ve a la casa, a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Le está mandando al hombre que Ananías sabe que es el que persigue a la iglesia, que es el que los mete presos, que es el que le dieron la autoridad. Ananías sabe que Dios lo está mandando a donde está ese hombre. Ananías, siendo ser humano, vamos a ver cómo reacciona. Sigamos leyendo en el 22. Y ha visto en visión, eso lo está diciendo que Pablo lo vio, a un varón llamado Ananías, que se refiere al mismo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí Dios le está diciendo que va a ocurrir un milagro. Necesito que ustedes entiendan. Los milagros no los puedes, un milagro no se provoca. Un milagro eso tú no lo puedes hacer. Eso es lo que está planificado por Dios. ¿Me están entendiendo?
Dios le dice, levántate, ve y pon la mano y yo le daré la vista. Lo que pasa es que la gente de afuera ve que entró un tipo que nadie conoce, le puso la mano y oró y recobró la vista. Y oye, recobró la vista porque le puso la mano, porque oró, porque es un profeta, porque ayunó, porque Dios ya había dado la orden de que él iba a recobrar la vista. Que ese hombre venga y ponga la mano en otro para si la recobra, no la va a recobrar, porque no es la voluntad de Dios. Yo no puedo dominar y controlar a Dios. Imagínense que cada vez que yo venga y agarre y le ponga la mano y dale la vista, y la persona recobre la vista, ahora Dios me obedece a mí. Ahora cuando yo hablo, Dios hace caso. Ahora yo manipulo a Dios, yo lo controlo. Yo me echo 4 lloraderas aquí, 4 gritos allá, y ahora Dios me hace caso a mí. Ese es el evangelio, mi hermano. Él me manda a mí, yo obedezco y Él obra como Él quiera obrar. Los milagros lo hace Dios porque Él los quiere hacer. ¿Están entendiendo? No porque yo lo mando a que lo haga. ¿Estamos entendiendo esto? Ananías iba a ir a un lugar a obedecer porque Dios quería hacer el milagro en Pablo. Ahora, ¿cómo reacciona Ananías? Mira. Entonces Ananías respondió en el verso 13, Señor, escucha la forma en la que responde, con mucho respeto. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. O sea, me han echado muchos cuentos de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, para llevar preso a todos los que invocan tu nombre. Señor, ¿sabes que yo he escuchado esto? ¿A qué le responde Jesús? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor, en su amistad con Ananías, así como la que tiene con nosotros, le responde, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles y de reyes y de los hijos de... Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Pablo era ese instrumento. Un hombre escogido para un ministerio muy grande, gente. Necesito que entiendan lo que les estoy diciendo. Un ministerio muy importante. Ustedes escuchan el Evangelio gracias a esto que Dios hizo. No gracias a Pablo, gracias a lo que Dios hizo en Pablo. Dios escogió a alguien para llevar esa palabra. Por eso hoy podemos leer el libro de Romanos, Corintios, Filipenses. Todo eso lo podemos leer porque Pablo fue utilizado. Y no solamente para escribir estas cartas, él fue enviado, pero no fue de gratis. ¿Qué le dijo el Señor aquí a Ananías? Que nada más iba a predicar el Evangelio y ya. ¿Qué más dice al final? Que le era necesario padecer en su nombre. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Más responsabilidad, más padecimiento. Más responsabilidad, más dolor. Más responsabilidad, más pesa la cruz. Más duelen los latigazos. Más sangre tengo que derramar. Más cansancio voy a sentir. El ministerio de Jesús es una representación visual de lo que es seguir a Cristo. Cargar la cruz. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesús, porque yo llevo la mía, ahora toma la tuya y sígueme. Vamos. Sufre los latigazos, sufre la burla, sufre el desprecio, sufre el maltrato y llega hasta la muerte como yo y ser crucificado sin decir absolutamente nada. Solamente por mi nombre, solamente por mí. Ese es el llamamiento. Ananías automáticamente va y obedece. Veamos. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, escucha, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas, ¿qué cosa? Y seas lleno del Espíritu. Ustedes han escuchado que recobre la vista en el nombre de Jesús, que sea sano en el... ¿Saben lo que significa en el nombre de Jesús? Esto mismo. Hermanos, por ejemplo, tengo un enfermo aquí. El Señor me ha enviado a que yo venga donde estás tú, que eres el enfermo, y que ponga mi mano sobre ti y que recobres la vista. No es en el nombre de Jesús recobras la vista, no. Jesús me envió aquí para que tú recobraras la vista. Esa es la verdadera en el nombre de Jesús. Así que lo agarramos y pensamos que es una palabra mágica, que la magia no es de Dios, con la cual podemos manipular a Dios para que Dios obedezca a lo que nosotros. Cuando usted Dios lo usa para hacer un milagro, Dios lo usa a usted, no usted usa a Dios. ¿Me están entendiendo? Eso de que vamos a provocar a Dios, vamos a manipular a Dios, no, eso no se puede. Usted no le puede doblar el brazo a Dios. Y el que tenga eso en su cabeza, mi hermano, está ponchado.
Usted puede doblar a Dios para que le haga caso a lo que usted dice. Eso es mentira. Y el que quiera doblar a Dios, el Señor lo va a doblar a usted. Y lo va a torcer para que entienda quién es el que manda y quién es el que obedece. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Ananías fue y dijo, en el nombre de Jesús recobres la vista. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Pues el Señor me mandó a que tú recobraras la vista. ¿Y qué va a pasar? Pues Pablo va a recobrar la vista. Yo estoy seguro porque ya Dios lo dijo. Vamos a ver si es verdad que recobra la vista. Yo sé que lo recobra porque ya lo leí. Dice aquí, y al momento que pasó, le cayeron de los ojos como escamas, lo que no le permitía ver. Y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué pasó? Recuérdense que Ananías dijo, vine para acá para que recobraras la vista y recibieras al Espíritu. Eso de que recibieras al Espíritu Santo es una señal de que necesito que ustedes entiendan de que Pablo recobró la vista porque un cristiano fue enviado por Jesús hasta donde estaba él para que él recobrara la vista. Los que él perseguía, los que él metía preso, los que él odiaba, fue uno de esos que fue donde estaba él para que él recobrara la vista. Por eso Dios manda personas, porque no se trata de que yo amo a Dios y odias a tu hermano. Eso es de cristianos. Yo amo a Dios y tengo que amar a mi hermano y aún a mis enemigos también, porque el amor que yo siento es grande. O Jesús amaba a uno y odiaba a otro. Dios nos ama a todos, pero es un Dios justo y debe hacer justicia. El que está mal debe ser condenado. ¿Me entienden? Entonces, Pablo en ese momento creyó, fue perdonado, fue bautizado. ¿Saben lo que es bautizarse, no? Sumergirse en el agua como señal de que muero para el mundo y ahora vivo para Cristo. ¿Cuánto tiempo tardó Pablo para ser cristiano? Apenas Dios le habló, 3 días, fue bautizado y fue transformado. Si ustedes quieren pasar 15 años en lo mismo todos los días, miren lo que pasa después. Y habiendo tomado alimento, ya después comió, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en... Me imagino que se quedó a preguntar, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo funciona aquello? ¿Cómo funciona lo otro? ¿Dónde vienen ustedes? ¿Quién les enseñó esto? ¿Cómo pasó todo? Poniéndose al tanto, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a todo cristiano. ¿Y cómo funciona esto? Luego, vamos al verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo ¿hacer qué cosa? A matarlo. ¿A quién? A Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarlo. Ahora los que eran tus amigos, los que te apoyaban, los que te dieron el permiso, los que te dieron los guardias, los que te dieron las armas, los que te dieron todo, ahora van en contra de ti. ¿Por qué? Porque cambiaste de bando. Eres del otro equipo. Todos se enteraron quién eres tú. Pero vamos a ver qué hace Pablo, dice aquí. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una... Ok. Dice en el verso 26, que vamos en el 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con ¿quiénes? Con los discípulos. Okay. Recuérdense que ya Pablo aquí es cristiano, pero Pablo venía de tener una mala fama, ¿no? Nadie sabía que Pablo era cristiano. Cuando lo veían, la gente le tenía miedo. Ellos decían que este es un tibio, este está disfrazado, este está infiltrado. ¿Sí? La misma gente lo señalaba y lo catalogaba. Pero tú sabes lo que es triste, que tú realmente seas cristiano y a ti te señalen por los otros que son falsos e hipócritas. Pero si tú eres de verdad, esa verdad se va a hacer evidente y Dios va a dar testimonio de que tú sí eres de verdad. No si tú andas igual que los demás, si tú eres de verdad, las mismas personas te van a decir, tú eres diferente, te ves diferente, siento que eres diferente. ¿Por qué? La misma gente te lo va a decir. No, tú tienes que demostrarlo, ellos mismos se van a dar. Bueno, miren lo que hace Pablo. Se quería juntar con los discípulos, pero todos le tenían, no creyendo que fuese. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el testimonio, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Okay. Pablo había predicado la palabra aquí. Dice aquí en el 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle.
Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, donde era él. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran, ¿qué cosa? Andando en el temor del Señor, y acercaban y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Ok, aquí vamos a concluir. Miren cómo Pablo, al ser transformado, fue enviado, salía, se mezclaba con los cristianos, empezó a envolverse y empezó a hablar de Cristo. ¿Cuánto tiempo tardó Pablo para empezar a hablar en el nombre del Señor? Nada. Él mismo lo dice. Ellos contaban, como en el mismo Damasco, cuando él fue transformado, él empezó a hablar del Señor. Pablo empezó a predicar. Pablo vivía el Evangelio. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Él no puso tropiezo, él no puso traba. Él se volvió loco, para que me entiendan. De una, él empezó a hacer lo que tenía que hacer. Los que ponemos trabas somos nosotros. Los que ponemos retrasos somos nosotros. No lo pone Dios, lo ponemos. Procuraban matarlo, procuraban eliminarlo, lo tenían persecución. ¿Y se paró Pablo? Lo bajaron en la cesta, se fue para otro lado y seguía con los griegos peleando que eso no es así, que Jesús es Dios. ¿Y ahora los griegos también lo querían? ¿Y tenía miedo Pablo? No. ¿Cómo terminó? Los que hicieron la obra de teatro, ¿cómo terminó Pablo? Con Silas, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Preso. Y Pablo dijo, Dios nos abandonó porque terminé preso. Ahí permaneció, sufriendo, preso, perseguido, lo querían matar en muchas ocasiones, pero él nunca se detuvo, nunca se detuvo. Necesito que entiendan lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de alguien escogido por Dios para hacer su voluntad, el cual era alguien que estaba muy para un lado y Dios lo transformó y pasó a ser el otro lado. Pablo fue un hombre muy convencido de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Están entendiendo? Tan convencido que cuando él escribe las cartas, él habla con una seguridad, pero con una seguridad. Lea las cartas y lea cómo habla Pablo. Él no anda con charlita, con que quizás, no. Esto es así, así y así. Si les gusta, les gusta. Si no les gusta, no puedo hacer nada. Esta es la palabra del Señor. O la agarran o la dejan. Y las consecuencias las verán ustedes. Y cuando alguien se vuelve loco, ¿qué decía Pablo? Déjenlo, entréguenselo a Satanás para que le dé palo, para que le dé duro. Así quizás sea salvo. ¿Ustedes quieren que Pablo andaba con jueguito? ¿Qué cambió en el carácter de Pablo, en su personalidad? Escúchese, esto quiero que lo entiendan. Ustedes tienen muchas cosas buenas que son malas hoy en día, que están mal. Esas cosas que están mal solamente pueden ser buenas si Dios está en ustedes. ¿Sí me entienden? Que tienen una boca, no para que digan groserías y hablen de los hermanos. Tienen una boca para que hablen del Señor. Ustedes tienen unos ojos para que vean lo que Dios quiere que ustedes vean, no para que vean lo que Dios no quiere que ustedes vean. Tienen piernas para hacer la voluntad de Dios, no para ir por el camino equivocado. ¿Sí me entienden? Tienen manos para obrar bien, no para obrar mal. ¿Me captan lo que les explico? Los tibios están más apartados del Señor que los otros. ¿Sí me están entendiendo? ¿Quién escogió el Señor? A Pablo. Y al sacerdote estaba por allá destruyendo y acabando y dando más malas instrucciones. ¿O no? En resumen, ¿quién aquí de ustedes se considera que ha sido un Pablo en la vida? Bueno, yo creo que he sido un Pablo. Todos hemos sido un Pablo. Terco, porque fuimos tercos. A mí me llevaban para la iglesia y yo decía, no sé qué más, mira la chama que tan bonita, vamos allá a Huachinchamas. Mi mentalidad no tiene nada que ver con Cristo. Yo estaba en el mundo. No me interesaba nada con el Señor, no quería nada. Estaba en una mente loca. Hasta que el Señor llegó un día y me transformó. Y ahora cambió mi vida. Ahora oro para bien. Pero en aquel tiempo, aunque me hablaban, aunque me decían, aunque fui para mi iglesia cristiana, ¿por qué no sentí nada? ¿Por qué no escuché nada? Porque Dios no me quería recibir en ese momento. ¿Me están entendiendo?
y me pasaron adelante y todo, lloré y todo, yo no sentí nada. ¿Por qué? Porque no era mi momento. Pero ustedes no son esas personas, porque ustedes ya saben quién es el Señor, ¿verdad que sí? Y yo tampoco soy esa misma persona de antes. No es igual que tú no conozcas a Dios a que ya tú lo conozcas y hagas lo que te da la gana. ¿Están captando lo que les explico? Aquellos que están allá, déjenlo quieto hasta que Dios llegue. Pero ustedes que ya conocen, no pueden hacer lo que les da la gana, porque para ustedes es más fuerte lo que Dios va a dejar caer. ¿Estamos entendiendo esto, mis amados hermanos? A veces nosotros decimos, tú que estás en el mundo, el infierno, esto y aquello, y no conocen a Dios. Pero más fuerte es para los que ya conocen e igual hacen lo que les da la gana. Amén. Bueno, mis hermanos, esa es la palabra que el Señor nos entregó hoy, esta mañana. Le doy gracias al Señor por esa palabra. Vamos a pasar por aquí a un especial de danza. Bueno, siempre me disculpan la gente del TikTok que están ahí en el live. Siempre me olvido de despedirme de ustedes. Lo que pasa es que ya los considero parte del servicio aquí. Que el Señor me los guarde, me los bendiga, me los llene de amor, de gracia, de paciencia, de benignidad. Que el Espíritu Santo le dé más frutos para que ustedes puedan alcanzar esa victoria que todos nosotros anhelamos, que es poder estar en la presencia de Dios. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Siempre tenemos gente nueva ahí en el TikTok. A veces me sorprendo de la gente que se conecta.